analizar el contexto actual y sobre todo mirar a posibles oportunidades de inversión, saludamos a José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas tardes. Marta, muy buenas tardes. José María, siempre se suele decir que cuando Estados Unidos se resfría, el viejo continente ya empieza a estornudar, y podríamos decir casi lo mismo en el caso de Alemania y del resto de países. Los temores de recesión están aumentando, esos destellos de recesión en el viejo continente van acrecentándose y por tanto las preocupaciones, los temores también se están contagiando al sentimiento negativo de los inversores. Lo estamos viendo además en los movimientos tanto en la renta variable como en la renta fija. Vemos cómo todo esto se está canalizando en los mercados, pero también, por supuesto, es inevitable poner el foco en quién va a ser el que primero va a caer, y por el momento las miradas están empezando a ponerse en la locomotora europea. En medio de los miedos de una recesión inminente, una recesión que parece que no vamos a poder esquivar, y de hecho después de los últimos datos y los últimos mensajes parece que en el caso de Alemania podría estar esa recesión ya el año que viene, en 2023, esquivándola por los pelos este año. ¿Cómo debemos tener en cuenta todos estos mensajes? ¿Cómo gestionamos este miedo? La verdad es que la preocupación es importante, la que hay ahora mismo entre la comunidad inversora, sobre todo los inversores en fondos de inversión que están mirando no solo en el corto, en el medio y casi el largo plazo, ¿no? No es tanto la preocupación el cuál va a ser el primero que va a caer, sino cuánto tiempo va a tardar, no sé si el primero o el último en caer, en una desaceleración importante del crecimiento económico. Y evidentemente, como bien apuntas, Marta, Europa es quizás la zona geográfica que peores números presenta a priori, ¿no? Estados Unidos tiene la capacidad de solventar el problema quizás de forma más rápida, con una actuación mucho más contundente por parte de la Reserva Federal, que puede llevar a la economía, como bien apuntas, a una desaceleración, incluso una recesión económica, pero quizás a salir antes de la situación de crisis económica en la cual pudieran desencadenar como consecuencia de intentar atajar los elevados datos de inflación. Y además se lo permite, porque hemos conocido los datos datos de mercado laboral, datos de mercado inmobiliario, que todo apunta, incluso de ventas minoristas, incluso que apunta quizás a una situación menos mala que la que a lo mejor días atrás se podía estar incluso pensando, ¿no? El caso de Europa es distinto. Nuestro Banco Central Europeo tarda mucho más tiempo en actuar. Eso provoca que el euro esté mucho más débil respecto a la divisa norteamericana. Nosotros compramos muchas materias primas en dólares. Evidentemente, esto lo que hace es estar importando inflación y, lógicamente, esto puede suponer que tardemos en recuperarnos en el caso de que vayamos a una desaceleración económica mucho más importante. ¿Cómo poder actuar? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es, en la parte de renta variable, a nivel geográfico, yo creo que hoy por hoy, y pensando sobre todo en los próximos meses, estar más pensando a la hora de estar situado en renta variable, más cerca estar en Estados Unidos y más cerca estar en China que la parte de Europa. Y la parte de Europa, quizás mirando más a aquellos negocios que sean capaces de hacerlo un poco mejor en un entorno en el cual puede que tarde, pero va a llegar a que los tipos de interés giren de forma brusca hacia arriba, ¿no? A pesar de la desaceleración de la actividad económica, puesto que el principal comprador de deuda, que es nuestro Banco Central Europeo, pues en algún momento determinado no va a estar ahí. Y entonces esa situación se va a dejar sentir mucho en los mercados de deuda pública y mucho en los mercados de deuda corporativa. Con lo cual, empresas no excesivamente endeudadas, negocios que sean capaces de aportar valor a los accionistas y también a los bonistas. Yo me sigo centrando mucho en el tema del dividendo en Europa, donde hay una interesante rentabilidad por dividendo en algunas compañías, más que sectores. Hablar de sectores, diría compañía a compañía, iría en ese sentido mucho a fondos mixtos, flexibles, más que incluso fondos puros de renta variable europea. Quizás la bolsa española pueda ser de las que a lo mejor lo pueda hacer algo menos mal o incluso algo mejor frente a algunas otras plazas, como pues Alemania o puede ser incluso Francia, y eso, bueno, pues en algún momento determinado pues puede animarnos la parte de bolsa. La parte de deuda, yo la parte de renta fija europea, de momento me abstendría de tenerla. Me gusta mucho más la deuda pública norteamericana de muy largo plazo, puesto que, insisto, quizás sean los primeros que entren en una situación problemática de crecimiento económico, pero probablemente sean los que antes puedan salir.
José María, y teniendo en cuenta este escenario actual del mercado y teniendo en cuenta que estamos ya oficialmente en verano, aunque sí que es cierto que el calor ya se había hecho notar semanas atrás, si preparamos una cartera de sombrilla y playa, por así decirlo, de cara a estos 3 meses estivales, ¿qué tipo de ajustes deberíamos hacer en nuestra cartera? ¿Cómo podemos nosotros preparar nuestro patrimonio de cara a estos meses de verano? Si alguien quiere estar tranquilo, porque la clave aquí, o la palabra va a ser volatilidad e incertidumbre. Es decir, no tenemos ni la menor idea, yo por lo menos lo digo con total humildad, no tengo ni la menor idea de qué puede ocurrir los próximos 3 meses, pero no pinta la cosa especialmente bien. Puede haber rebotes como los de hoy, que algún dato macroeconómico anime al mercado, que también los niveles de sobreventa se dejen notar y entonces el mercado, pues en un momento determinado pueda rebotar, ¿no? Pero la clave aquí es, como vengo diciendo semana tras semana, es doblegar a la inflación, y ni la actuación de algunos bancos centrales ayuda mucho, y tampoco la guerra y algunas rupturas de cadena de suministro tampoco lo favorece, con lo cual, hoy por hoy, el problema de la inflación, mientras no se consiga solventar, y no tiene pinta que en el muy corto plazo vaya a ser así, pues evidentemente hay que tener, la palabra sería prudencia, ¿no? Es decir, tener carteras más defensivas de las que podríamos quizás tener en otras circunstancias o en otros meses, incluso otros veranos, ¿no? Y también hay que estar muy atento, no lo decía antes, para la renta variable en los beneficios de las compañías. Va a ser crucial. Hoy los niveles de PER parecen que no están las bolsas excesivamente caras, pero si la campaña de resultados, que dentro de muy poco empezaréis los medios de comunicación a hablar de ello, y nosotros los analistas precisamente pues a tenerlos muy presentes, como no salgan especialmente buenos, las bolsas que hoy parecen baratas a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Con lo cual, atento a los resultados de las compañías. Sombrilla, playa o montaña, Camino de Santiago, a mí me encanta, pues evidentemente la clave es liquidez, flexibilidad, calidad, esos 3 pilares. Con lo cual, mucha liquidez a través de productos de deuda de súper corto plazo, es decir, monetarios muy, muy baratos, puede ser una solución, o productos de un objetivo de retorno absoluto, pero súper defensivos. En la parte de flexibilidad, algún mixto que pueda aprovechar el actual escenario complicado. Productos, por ejemplo, de la casa, por ejemplo, de Cartesio con el Cartesio X, el Avantage Fund, puede ser un producto también interesante, el DWS Conceptual de Morgan, el Dunas Valor Equilibrado, que también hemos hablado aquí algunas veces. Pueden ser posiciones mucho más flexibles, todo camino para un escenario, ya digo, de cautela. Y la calidad, pues sobre todo, si hay que tener algo de renta variable, poquita, al pie, y que sean dividendos. Pues algún producto de renta variable global, internacional, de dividendo. Pues casas como puede ser Schroeder, Deutsche Bank, casas como Fidelity o Guinness, que esta semana, por ejemplo, al principio de la semana hablábamos de un producto de ese sentido, en el espacio que tenéis por la mañana de paso corto, vista larga. Pueden ser productos interesantes, pero poquita cantidad. Insisto, liquidez, flexibilidad, calidad, para una cartera que evidentemente pues tiene que ser con más prudencia de la que podíamos estar pensando pues en el pasado ejercicio o en el año anterior. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, muchísimas gracias por este análisis. Tomamos buena nota de todas esas recomendaciones para preparar nuestra cartera e irnos un poquito más tranquilos de cara al verano, como siempre, con los mensajes de cautela, de precaución, teniéndolos muy en cuenta en medio del entorno tan difícil, tan volátil, lleno de incertidumbres que estamos atravesando en los mercados, sobre todo en la renta variable. Como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Marta, y buen fin de semana a todos, y cuidaros mucho. Nosotros, mientras tanto, hacemos un repaso